Dios no improvisa, Él siempre tiene un plan para tu vida. Dios no improvisa, Él siempre tendrá un plan para tu vida. Hoy, mañana y siempre. Estimados compañeros, Dios les bendiga poderosamente. Se les quiere muchísimo. Les saluda el profesor Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, Venezuela. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante también, al igual que el resto, aunque un poco más breve. Vamos a hablar acerca de los diferentes métodos de la criminología, puntualizando de una manera muy especialmente en cada uno de ellos, puesto que más adelante, en clases posteriores, vamos a abordar de una u otra manera, de forma explicativa, diferentes aspectos que de la criminología es importante que usted como profesional del derecho conozca y reconozca. En este sentido, la actividad que vamos a desarrollar la tarde de hoy en esta clase van a ser lo relacionado a los métodos criminológicos, a los métodos de la criminología. Dicho eso, el objetivo general del tema que vamos a discernir todos nosotros por igual será el de proporcionarles a los participantes los conocimientos jurídicos necesarios vinculantes a los métodos existentes para poder efectuar una investigación criminológica y fortalecer la praxis jurídica penal. ¿Pero de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del método en criminología, vamos a hablar del método experimental y finalmente del método del caso individual. Son métodos bastante sencillos, pero hay que tenerlos en cuenta al momento de desarrollar un proceso de práctica forense de orden criminológico que nos permita, por supuesto, que nos permita poder generar una respuesta lógica, una respuesta coherente, una respuesta apegada a los diferentes procesos de la búsqueda de la verdad de orden conductual que nace del mismo seno de la sociedad. Basándonos en estos, estimados profesionales del derecho, comencemos. Cuando hablamos del método de la criminología me estoy refiriendo básicamente al proceder metódico, al conjunto de pasos. El proceder metódico básicamente es el único que puede conducir a un conocimiento científico. Deben recordar ustedes que la criminología es considerada una ciencia totalmente interdisciplinaria y por ser ciencia debe apoyarse en la aplicabilidad y en el uso correcto del método científico. Entonces debe haber un conjunto de pasos. No hay que considerar al método científico simplemente como un camino que hay que recorrer para llegar al fin, para llegar a un fin. Hay que concebirlo de muchísimas maneras, de una forma amplia, de una forma abierta, de una manera totalmente dinámica. Basándonos en esto, el método no es solo necesidad de la ciencia, sino también es una condición del saber vulgar y aún de la práctica cotidiana, de la práctica diaria. El método científico supone una serie de actividades lógicamente llevadas a cabo y concatenadas de tal manera que nos permiten siempre lograr la integración de los elementos o de factores que se encuentren en procesos dentro de la escena del crimen o dentro del desarrollo de la conducta antisocial y generar en él o tratar de generar de él una estructura coherente que nos permita llegar a un resultado. Sin embargo, es importante acotar que cada método consta de una serie de operaciones regulares, de supuestos y de alcances completamente definidos. Esos alcances van a estar definidos solamente por su persona como profesional del derecho, puesto que cada caso, cada escena, cada acción social, cada acto delictivo está compuesta por una cantidad totalmente dinámica y opuesta o diferente cada una de ellas o entre cada una de ellas. Usted como criminólogo deberá observar con claridad qué tipo de método utilizará, bien sea el método deductivo, el método inductivo, el método por orden científico, es decir, a través de la aplicabilidad del método científico para obtener una respuesta, para obtener un resultado. Cuando hablamos del método experimental, me quiero referir a que esto se encuentra enmarcado dentro de la ciencia completamente naturales pura, tales como la física y la química, en las cuales se han conseguido los mayores logros con el empleo del método experimental. Pero ¿en qué consiste este método? ¿Qué es el método experimental? ¿En qué consiste la experimentalidad de la ciencia criminológica? Básicamente consiste en observaciones detalladas, en observaciones descriptivas, en observaciones razonadas, en observaciones que nacen de la visualización metodológica o metódica de parte del criminólogo, del profesional del derecho,
con tendencia a ejecutar este tipo de ciencias y aplicarlas dentro del derecho procesal penal, dentro del derecho penal, de la observación, de la visualización, porque mucho de lo que se encuentra no está, y mucho de lo que está no se encuentra a la luz o a la vista de aquellos que no se encuentran preparados en esta ciencia. Recuerden en todo caso que no existe intencionalidad dentro del derecho, existe una fundamentación del derecho, y el norte siempre será la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad. Entonces el método experimental básicamente ha conseguido muchos éxitos en materias afines a la criminología, y podría pensarse que es fácilmente aplicable a ella, pero se supone dificultades insalvables. Si el proceso de observación metodológico no se efectúa con la rigurosidad, no se efectúa con la responsabilidad e incluso con la madurez profesional que del caso se exige, es imposible, es totalmente incierto que el proceso genere los resultados que nosotros esperamos. La observación incluye, por supuesto, la metódica descripción de cada uno de los elementos observados en la escena del crimen. Hablar del método del caso individual es, por supuesto, también hablar de la recaudación o de la aplicabilidad de los diferentes pasos del método científico, en este caso el experimental, tales como la observación. El método del caso individual representa, por supuesto, una estadística de orden criminal, y es el método por excelencia para el estudio de la delincuencia como fenómeno social o de masas. Es uno de los fundamentos de la política criminal, que forma parte de los diferentes hechos legales que nacen del Estado, que nacen de la nación, y por supuesto uno de los objetivos o nortes de ellos siempre será la prevención del delito. Los métodos en materia criminológica son bastante simples, pero requieren de un proceso de desarrollo profesional y de compromiso, así como también de responsabilidad para su pleno desarrollo. Yo le invito a usted cada día a formarse en esta área, a ser más cuidadoso y a tener mayor responsabilidad y compromiso al momento de valorar los diferentes casos, porque la criminología no solamente se desarrolla o se aplica dentro de los campos materiales o procedimentales. La criminología bien se puede utilizar dentro de la planeación y el estudio de los casos penales. Un simple escrito puede develar muchísimas respuestas a interrogantes que son completamente razonadas. Les invito a ello, profesionales del derecho. Y recuerden esto también: Cristo les ha hecho un campeón, ese campeón que todos necesitamos, pero para Él usted es el primero de ellos. Cristo te ha hecho un campeón. Dios te bendiga y recuerda que Dios no improvisa, Él siempre tiene un plan para ti. ¿Verdad que sí? Amén por ello. Chao, chao, nos vemos.